vamos a hablar ahora sí un poquito de, bueno, si nos toca manejar, ¿no? Por razones laborales, o voy a hacer las compras, o algún trámite familiar que uno tenga que hacer, bueno, ¿cómo salgo a la calle hoy en día? Y sobre esto hablemos un poco del COVID, de esta pandemia que a todos nos atañe. Tenemos salud, desinfección, prevención y transporte público. Varios tips sobre estos puntos vamos a ir mencionando. El primero, que está ahí arriba, hace referencia al teléfono 120 del Ministerio de Salud, ¿está bien? A ver, cuando uno presenta algún tipo de síntoma del COVID, sea fiebre alta, sea pérdida de olfato, bueno, los síntomas que ya incansables veces le van a escuchar en los noticieros, rápidamente uno podría llamar al 120, o si uno no lo tiene, a algún familiar, a algún conocido, tenemos el 120 sin asterisco, sin nada. Nos comunicamos las 24 horas con el Ministerio de Salud para avisar a esto, y si hay algún consejo o algo, bueno, esa misma gente nos va a estar dando toda la información necesaria. O si no, un WhatsApp, ahí estaría el número, con la palabra hola comenzaría la comunicación, y a partir de ahí, bueno, lo mismo, es si el 120 está saturado, no hay contacto, tenemos el WhatsApp. Después, ¿qué recomendaciones hay que tener en cuenta? Bueno, importantísimo es en mi vehículo tener todos los elementos de protección, ¿sí? Es decir, si yo salgo afuera y manejo, bueno, en el vehículo, barbijo, mascarilla. Si no tengo mascarilla, importante la protección ocular. Guantes de látex. Obviamente todo tipo de desinfectantes, si uno puede, sea alcohol en gel, sea desinfectantes de otro tipo, tenerlos siempre en el habitáculo. Si yo voy manejando solo, ¿debo tener todo esto? Sí, lo debo tener puesto, no haría falta en principio. Ahora, si yo tengo un control vehicular, en ese caso sí debería ponérmelo todo de forma segura, con tiempo, sin estar apurado, y después de eso bajar en la ventanilla para tener un contacto con el control policial. Y si uno va con un acompañante, sí o sí debería tener todos sus elementos, o en su defecto la mayoría, puestos, ¿sí? Después vamos a emitir alguna recomendación que ocurre con ese acompañante. La desinfección al inicio y al fin de cada viaje de vehículo es importante. Hay un protocolo por la empresa ya establecido de la desinfección antes y al final, o al final de cada jornada, pero vamos a repasarlo un poquito con algunos tips que complementan un poco más en un cachito más adelante. Y después, obviamente, todas las recomendaciones que uno ya conoce, el hecho de no llevarse las manos hacia la cara, los ojos, la nariz, al momento de estornudar, obviamente con el pliegue del codo. Pero hay un tema con las ventanillas que sí quiero recalcarlo, es en época invernal es medio difícil ir con las ventanillas abiertas, ¿no? Pero una recomendación es que de forma intermitente, no sé, cada 10-15 minutos, las ventanillas se puedan abrir un poco, no sé, un 15, un 20%, para que el aire que está dentro del habitáculo de alguna manera se circule, ¿sí? El oxígeno es muy importante a la hora de hablar de la fatiga o el cansancio en el conductor, o sea, hay que oxigenar el habitáculo, pero más que nada también está apuntado a una circulación de todo el polvo, la mugre, los ácaros que haya en el habitáculo, tratar de alguna manera de limpiar, ¿sí? Entonces, con una frecuencia intermitente, poder abrir un poquito la ventanilla y que el vehículo respire. Dicho esto, recomendaciones típicas a tener en cuenta en cuanto a salud. Ahora, en cuanto a desinfección, un videito que de alguna manera complementa la charla, importante es lo que uno tiene contacto con las manos, debemos desinfectarlo. Lo primero es la llave del vehículo, ¿sí? Si uno puede, con un poquito de alcohol o bueno, cualquier otro tipo de desinfectante, limpiamos la llave. Posterior a eso, y de la misma mano, nuestras manos también, o sea, van a ir con el mismo contacto. Y después, claro, uno que va a hacer, va a ir y va a abrir la puerta o la manija del vehículo. Limpiar todas las manijas, ¿sí? Sea delantera, pero también las traseras, porque uno nunca sabe, bueno, si va a llevar algún acompañante y demás. Después de eso, si yo en mi vehículo voy a transportar una mochila, un bolso, llaves, billetera, todos los elementos que quizás en algún punto tengan contacto con mis manos, lo ideal sería que no esté dentro del habitáculo, o que esté en la guantera, o que esté en el baúl, ¿sí? En un lugar seguro, para aquello que quizás sea un principal foco de contagio, reducirlo al máximo, ¿está bien? Y después de eso, bueno, sí viene la desinfección con algún tipo de desinfectante, con alcohol, con lavandina, con toallitas, poder limpiar todas las partes del habitáculo, del vehículo que uno pueda llegar a tocar. Esto es, obviamente, el volante. El volante es el principal foco de contagio dentro del habitáculo del vehículo, limpiémoslo siempre. El tema de la palanca de cambios, todo lo que es el tablero instrumental, la parte donde está el tema de los comandos para la radio, subir los botones o las manijas para subir y bajar las ventanillas.
El tema del cinturón de seguridad, ¿no? El cinturón de seguridad es algo que deberíamos utilizarlo siempre, eso ya está muy arraigado a la conducción, pero claro, uno toca las hebillas. Bueno, también tenemos que tener una limpieza de ese modo. Y lo que recomendamos en ese marco de la limpieza, que debe hacerse antes y al final de cada viaje, es complementarlo al menos una vez por semana, 2 veces por semana, aspirar todo el habitáculo de ser posible, ¿no? Si uno puede aspirar el habitáculo, va a sacar ese polvo, esa arenilla, esos ácaros que por ahí pueden tener algún contacto con algo de afuera. De esa manera se recomienda, no quizás todos los días, pero con una buena frecuencia, aspirar el vehículo. Y obviamente también, como dicen ahí los puntos en la presentación, la parte de la desinfección de los cristales, ¿no? Los cristales también las ventanillas también se exponen al contacto con el exterior. Entonces, si uno cuando hace esa desinfección diaria puede limpiar también la parte de las ventanillas, bueno, sería fantástico. Y como último punto, hablando de la desinfección, antes de arrancar el viaje y a posterior, una vez finalizado, lo que uno propone siempre es que respire el habitáculo del vehículo, ¿sí? Dejar las ventanillas bajas. Vehículo detenido, abro las puertas o bajo las ventanillas, 1, 2, 3 minutos que circule un poco el aire. Dicho eso, después sí, o lo dejo guardado o comienzo la conducción. ¿Está bien? Esos puntos hablando de la desinfección del vehículo a modo general. Bueno, el hecho de conducir o no con un acompañante. Bueno, la realidad es que estaría prohibido conducir con un acompañante. Siempre se debe priorizar la conducción individual. Está bien para que de alguna manera los focos de contagio se minimicen. Ahora, excepciones con los que uno puede manejar con un acompañante. Si son por razones laborales, está bien, y ambos con certificado único para circular, perfecto. O cuando ese acompañante tiene algún tipo de emergencia médica y debe ser, ante el control policial, explicada esa situación, obviamente, de emergencia. En cualquier otro caso, no se puede. En el caso de que mi vehículo cuente con plazas traseras, sí o sí ese acompañante debe ir ubicado lado contrario al conductor, es decir, atrás del acompañante, para respetar siempre, en el caso que sea posible, el 1,5 metros de distancia. ¿Está bien? Parece que no, pero al momento podría decirse que es la única vacuna para reducir lo que está pasando y la pandemia que, bueno, todos conocemos. Dicho eso, tengan en cuenta que ya a partir de hoy rige el nuevo certificado para circular, es decir, que los que habían sacado desde ayer hacia atrás, ese ya no funciona, hoy en día corre el nuevo, así que bueno, tengan en cuenta actualizar su aplicación y el permiso. El que lo va a hacer hoy, tengan en cuenta que son 24 horas para poder habilitarlo, y si es que cumple, obviamente, con los requisitos de habilitación. Y después lo que apunta a uno quizás en la conducción, con esta pandemia, uno siente que los riesgos viales son menores, que en la autopista, que en la ruta hay pocos conductores, pero la realidad es que el riesgo sigue estando. Entonces, la elevada percepción de los riesgos debe mantenerse en la conducción. Hay una suerte de exceso de confianza, de decir, che, hay pocos conductores, puedo ir un poco más rápido, no presto atención a los semáforos, no miro tanto en las esquinas. Esa parada de colectivo no va a bajar nadie y la verdad que la gente sigue saliendo. Entonces los riesgos viales siguen estando, por ende maximicemos la precaución con esta cuarentena igualmente. ¿Está? Dicho eso, vamos a comentar de última un poco más lo que es el transporte público. O sea, si formo parte del tránsito, pero soy un peatón o voy a ir en el colectivo, tengan en cuenta que las paradas de colectivo son también focos de contagio. Mantengamos el espacio de seguridad 1,5 metros, mantengamos todos los elementos de protección, sea barbijo, mascarilla, guantes, alcohol en gel al momento de quizás cualquier roce o cualquier contacto con otra persona o con otro objeto, ¿sí? Y cuando uno sube al colectivo, al transporte público, tengan en cuenta que está habilitado el 60% de la capacidad de cada colectivo. En teoría, debería haber un espacio entre cada pasajero que permita mantener ese 1,5 metros, nadie debe ir parado y sí o sí el ascenso y el descenso debe hacerse por la parte trasera, ¿está bien? Justamente ¿para qué? Para limitar el contacto con el conductor de ese vehículo, que bueno, debe seguir trabajando, y si es un foco de contagio ese colectivo, bueno, minimizar al menos esa situación. Así que de alguna manera hicimos un repaso por los tips principales que debemos tener en cuenta en temas relacionados al COVID.